Hola, buenos días. Sí, estaba sacando la cuenta que alrededor de 1 año y medio que no estoy aquí arriba con el privilegio de compartir la palabra de Dios, porque el año pasado fue un año de enseñanza, mucha enseñanza, y no tuve la oportunidad de estar aquí predicando, estar aquí delante de ustedes y delante de Dios. Y creo que un día les voy a compartir todo lo que aprendí en ese tiempo, que fue un tiempo bastante difícil, pero pues tomada de la mano del Señor. Y como decía Paul, pues toda esta semana, desde que me dijo él que me tocaba predicar, o que si quería predicar, me comencé a enfermar, pero fuerte. Y cada vez que quería tomar la Biblia para seguir estudiando, me tumbaba. Y hoy estoy aquí con mucha expectativa en mi corazón, porque creo que el Señor va a hacer algo hermoso este día, como lo hizo ya en mi corazón al estarme dando esta palabra. Esta meditación yo le titulé Volvamos al Gilgal. Y quiero compartirles lo que el Señor ha depositado o me ha dado al respecto me ha hablado acerca de este lugar. ¿Qué significa Gilgal? En casi todos los diccionarios bíblicos que consulté, habla de que el Gilgal es un lugar, un círculo de piedra, significa un círculo de piedra. Pero yo pensaba que era un círculo de piedra así como pues un circulito así, pero realmente estudiando más el significado, se refiere es un lugar que está cercado por piedras alzadas. Entonces es prácticamente, significa como una cerca alrededor de un lugar. Pero también la palabra de Dios dice que significa que Dios quitó el oprobio del pueblo de Israel que traía de Egipto. Y vemos como este lugar es uno de los lugares más importantes en la historia del pueblo de Israel después de cruzar el Jordán. O sea, fue un punto estratégico, fue un punto simbólico, fue un punto especial, que marcó la historia del pueblo de Israel. Y quisiera que comenzáramos leyendo Josué capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová les había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar,
también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y luego dice, manda a los sacerdotes que suban también, y dice que el Jordán volvió a su curso, y Dios hizo, dice, como Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces este lugar, el Gilgal, fue el primer lugar donde ellos pisaron, donde ellos llegaron. Y me llama la atención porque no fue casualidad que Dios los hiciera pasar por ese determinado lugar. Era un lugar estratégico, porque además, con lo que significa Gilgal, era un lugar que estaba protegido, que tenía una cerca de protección alrededor. Entonces era un lugar estratégico para la protección del pueblo de Israel, y también estaba ubicado geográficamente cerca de todos los lugares que el pueblo de Israel iba a conquistar. Dios los llevó a ese punto porque era estratégico, era un lugar alto, protegido por las piedras, y era un lugar que estaba cerca de los lugares que iban a conquistar. Y allí acamparon antes de iniciar la conquista. Pero fíjense qué interesante lo que leímos. Yo también, cuando leía esta porción de la palabra, nunca me había percatado de que les dice, yo pensé que habían agarrado una piedrita chiquita, así como creí que Gilgal significaba un círculo de piedras pequeña, pero saltó a mi vista que dice que tomaran una piedra de donde estaban pisando los sacerdotes, que cargaban el arca, que significaba la presencia de Dios. Entonces las tomaron de ahí, de ese lugar donde estaba la presencia de Dios, como que pues todo lo que toca la santidad de Dios es purificado, es consagrado. Entonces tomaron esa piedra y dice que se la pusieron en el hombro, o sea que no era una piedrita chiquitita, era una piedra grande que representaba algo. Y fueron y levantaron un altar. Eso fue lo primero que Dios les mandó a hacer, que tomaran esas piedras y que dedicaran esas piedras como un altar para que recordaran de dónde Dios los había sacado. Eso fue lo primero que Dios les mandó a hacer. Entonces, y también para que cuando les preguntaran qué significan estas piedras, ellos pudieran decirle, fue cuando el Señor nos hizo pasar en seco por el Jordán. Y también para que les recordara de dónde los había sacado el Señor, para que les recordara también, que le contaran a sus nuevas generaciones, a sus hijos, pero además a todas las naciones de alrededor, que todas las naciones de alrededor también vieran el poder del Señor. También esto les recordaba que el tiempo de vagar en el desierto había terminado, que el tiempo de estar en esclavitud había acabado, que el pasado se quedaba atrás. Entonces el Gilgal era un lugar de protección, de refugio, de descanso, porque después de caminar tanto tiempo llegaron a ese lugar y descansaron. De obediencia también, porque hicieron conforme Jehová le dijo a Josué. Y también es un lugar de testimonio para las naciones, de testimonio para los que estaban viendo lo que estaba haciendo Jehová en su pueblo, y de honra. Como leímos ahí, dice, y Dios engrandeció ese día a Josué en gran manera, como engrandeció a Moisés, dice, y todo el pueblo de Israel le temió, porque Dios
honra al que le honra. Entonces este lugar era un símbolo de protección, de refugio, de descanso, de adoración, de obediencia, de testimonio, de honra. Y yo quisiera hacer una comparación entre este Gilgal, que es un lugar físico, y el Gilgal espiritual al cual todos debemos llegar y regresar diariamente. Algunos, cuando venimos y alguien nos comparte de Cristo, como que nos quedamos del otro lado, ¿verdad? Como que a veces nos da temor cruzar ese Jordán y nos quedamos del otro lado contemplando el otro lado, porque sí, pues para alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida hay que cruzar el Jordán. No es de este lado donde Dios va a cumplir sus promesas, no es de este lado donde vamos a ser libres, es del otro lado. Del otro lado del Jordán, en el Gilgal, es donde comienza a cumplirse la palabra de Dios, las promesas de Dios. Es ahí donde comienza. Entonces no debemos quedarnos de este lado. Sí, a veces nos da miedo cruzar porque eso implica que vamos a tener que dejar el pasado atrás, que vamos a tener a veces que terminar con familia, con relaciones, con amistades. Eso significa que a lo mejor vamos a tener persecución, pero también significa que si cruzamos es como que le estuviéramos diciendo al Señor: me comprometo a servirte, me comprometo a salir a la batalla en tu nombre, pero tengo que ir. Y eso a veces nos da miedo. Entonces nos quedamos contemplando el río y no queremos cruzar. Pero yo quiero decirte que no te quedes de ese lado. ¿Cuántas personas hemos visto venir hasta este lugar y hoy no están? Hoy no sabemos dónde están, porque no se atrevieron a dar ese paso de obediencia, porque no se atrevieron a cruzar del otro lado. Es ahí donde comienza a cumplirse las promesas en tu vida. Es del otro lado donde está la tierra prometida, es del otro lado donde la tierra fluye leche y miel. Es el otro lado, el lugar de provisión, el lugar de cumplimiento de promesas, es del otro lado. Cuando nos quedamos contemplando sin cruzar, es más fácil que el enemigo nos tiente para volver atrás, que el enemigo nos tiente para regresar a Egipto, para regresar al mundo, porque es más fácil regresarse, pues el camino está planito, es cierto que es desierto, es más fácil regresar a vagar en el desierto cuando nos quedamos del otro lado. Cuando nos quedamos del otro lado es como que decimos: no hay compromiso. Mira, hasta aquí llego yo, porque de aquí en adelante se ve muy difícil. Las aguas están muy, muy violentas y yo hasta aquí llego. Pero solo cuando nos atrevemos a cruzar es que vamos a recibir la bendición. Y a veces cuando hemos cruzado ya, hemos llegado a pensar que el lugar que cruzamos no fue el correcto. Pero yo quiero decirte que Dios no se equivoca al hacerte cruzar por determinado lugar el Jordán y llegar hasta este punto, porque ese lugar es donde se va a iniciar tu bendición, donde va a iniciar el Señor a cumplir las promesas que ha hablado a tu vida. Entonces les decía que el Gilgal es un lugar de protección, de refugio, de descanso, pero también es un lugar de preparación. El Señor los llevó ahí para que se prepararan para la conquista, para darles instrucciones de cómo iban a llevar a cabo las batallas. Entonces para mí este lugar del Gilgal fue el darme tantas cosas el Señor que me impresionó. Cuán tremendo es Dios y cuántas cosas nos quiere dar, solamente tenemos que abrir nuestros oídos espirituales.
este lugar también es un lugar de consagración, de recordatorio de Dios, de donde Dios te sacó, y de un lugar donde se van a cumplir las promesas que Dios ha hecho a tu vida. Es un lugar donde vamos a dejar el pasado atrás, donde dejamos de vagar en el desierto de nuestra vida, y es un lugar de preparación. Pero también, además de esto, en Gilgal pasaron otras muchísimas cosas para el pueblo de Israel, y se convirtió, como les decía al inicio, en un lugar simbólico que marcó la historia del pueblo de Israel. Vamos a leer ahora Josué 5, del 1 al 9. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, dice. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, los que habían muerto en el desierto por el camino, después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueran consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra del cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de este lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, lo segundo que hizo el Señor ahí, primero fue: levanten un altar de adoración, un altar de recordatorio de lo que yo hice por ustedes, de dónde los saqué, de dónde los traje, y que recuerden también que aquí se cumple la promesa. Pero fíjense qué interesante, qué tremendo es nuestro Dios, que de antemano les estaba diciendo: ya tienen ganada la batalla. Les infundió a los reyes tal miedo al ver su poder que dice que desfallecieron y no hubo más aliento. O sea, como quien dice, se rindieron antes de comenzar a pelear. Eso les estaba diciendo a los hijos de Dios, que ya tenían la batalla ganada, ya la tenían ganada. Y lo segundo que mandó a hacer es que lo circuncidara. Era como un renovar del pacto, un renuevo del pacto que él había hecho con sus antepasados. No porque él lo había quebrantado, sino porque el mismo pueblo de Israel había olvidado ese pacto. Y entonces los mandó a circuncidar. Eso fue como una señal. Él les marcó con la circuncisión para decir a las naciones que estaban a su alrededor: estos son míos, estos son mis hijos, este es mi pueblo. Eso los marcaba como sus hijos. Esa marca que tenían era como decirle: somos del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y además, con la circuncisión dice que quitó el oprobio, como que Dios les estaba diciendo: olvídense de las ideas que trajeron de Egipto, olvídense de las costumbres que tomaron de Egipto, olvídense de lo que aprendieron,
porque hoy comienza un nuevo pacto para ustedes conmigo. Y también les estaba diciendo, caminen de hoy en adelante, vuelvan a aprender mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos y caminen sobre ellos. La circuncisión fue algo muy importante, fue algo que también reinició en ellos un nuevo pacto con el Señor. Luego dice que se quedaron el tiempo necesario para que sanaran. Esto lo podemos comparar como cuando venimos a Cristo. Es cierto que ya no necesitamos circuncidarnos, ¿verdad? Pero Dios circuncida nuestro corazón. Dios circuncida nuestro corazón y hace un pacto nuevo con nosotros. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón, hacemos un pacto nuevo. Ese pacto nuevo que es a través de Jesucristo. Y Él circuncida nuestro corazón y el Espíritu Santo nos sella. Y eso nos distingue como hijos de Dios. Cuando el Señor circuncida nuestro corazón, cambiamos, dejamos las costumbres que teníamos en el mundo, dejamos de amar al mundo, dejamos de mentir, dejamos de robar, dejamos de ser infieles, de ser desleales, de robar. Dejamos las costumbres que hemos aprendido en el mundo y ahora tomamos la palabra de Dios como un camino a seguir. Y eso nos distingue. Si ustedes preguntan allá en la calle a una persona, ese es cristiano, porque ese es diferente, ese tiene algo diferente. Eso nos distingue del mundo, porque Dios circuncida nuestro corazón cuando hace ese pacto nuevo con nosotros. Pero además dice que en Josué 5 del 10 al 15 habla de lo que hicieron después. Dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, dice, comieron de los frutos de la tierra, los panes sin levadura. En el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó, dice, ese día. Al día siguiente, desde que comenzaron a comer los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y estando, dice, Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Todos estos acontecimientos fueron importantísimos. Fíjense, dice que celebraron la Pascua. Yo creo que después en todo el desierto, en todos los 40 años que vagaron por el desierto, no habían celebrado la Pascua. Y ahí fue la primera vez en el Gilgal donde celebraron la Pascua, que les recordaba cómo Dios había marcado los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte no les tocara, con la sangre del Cordero. Un simbolismo de lo que iba a ser Jesucristo en un futuro, del sacrificio del Cordero Santo que se venía a ver en el futuro. Entonces Dios les hablaba a través de todas esas cosas, les hablaba, les hacía recordar quién era Él y qué había hecho por ellos. Y yo creo que a nosotros nos recuerda también eso. Hoy, este día, Dios nos ha marcado con su sangre para salvación. Al hacer ese nuevo pacto con Jesucristo, nosotros hemos sido marcados con su sangre. Y celebramos la Pascua cada vez que recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero además,
dice que comieron de los frutos de la tierra, dice, y al día siguiente cesó el maná. Se estaba cumpliendo la promesa. Dios les había dicho: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de provisión. Entonces ya no necesitaron, dice el maná, el pan del cielo que venía todos los días. Ya ahora ya se había cumplido la promesa en sus vidas y podían, yo no sé qué comieron, uvas, pasas, dice que comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero también frutos de la tierra. Ahí habían dátiles, no sé qué más había, pero comieron de los frutos de la tierra. Ahí se estaba cumpliendo la promesa. Habían llegado a la tierra de provisión, habían llegado a la tierra prometida. Pero además de todo eso, dice que el mismo Hijo de Dios, porque aquí cuando se refiere a que el príncipe del ejército de Dios había venido, ahora era el mismo Jesucristo que estaba visitando a Josué, que estaba visitando a su pueblo y le estaba diciendo: yo voy a dirigir la batalla, yo voy a ser quien voy a ir al frente. Qué tremendo, ¿no? El mismo Hijo de Dios les visita y les dice: la batalla está ganada. La batalla está ganada porque yo les voy a guiar, porque yo voy por delante, porque yo soy quien voy a pelear por ustedes. Como hijos suyos, tenemos que renovar el pacto de cuando en cuando. A veces retrocedemos en ese pacto que hemos hecho con Jesucristo cuando volvemos atrás, cuando estamos recordando el pasado, cuando llenamos nuestro corazón de resentimiento, de falta de perdón, cuando pecamos. Entonces tenemos que de cuando en cuando ir a renovar ese pacto con nuestro Señor, dejando el pasado atrás, dejando de vivir errantes en el desierto, porque Él ya nos sacó de ahí. No volvamos atrás. Él ya nos llevó a la tierra prometida, ya nos hizo cruzar el Jordán, ya estamos ahí. No volvamos atrás. Tenemos que renovar el pacto y volver al Gilgal, a ese refugio, a ese lugar de protección, de descanso, de adoración, de sanidad, y salir a conquistar las cosas que tenemos que conquistar allá afuera. Pero sabemos quién va con nosotros, sabemos que ya tenemos la batalla ganada, que ya tenemos la victoria en nuestras manos, porque vamos con Él. En Jesús la victoria ya está ganada. Tenemos que caminar en esa victoria, tenemos que creer en esa victoria. A veces caminamos en derrota, siempre estamos escuchando problemas, quejas, crítica. No hemos aprendido a caminar en la victoria que Dios ya nos dio. Caminemos en esa victoria, Él ya la ganó por nosotros. Tenemos que caminar en la victoria, en la fuerza, en la eternidad que es y está basada en una vida en la gracia de Dios. Dios ya nos las dio y hay que salir, pero con otra mentalidad, a conquistar, porque sabemos que ya está ganada, ya está ganada. Jehová de los ejércitos va por delante de nosotros. Entonces, qué tremendas cosas pasaron ahí. Dice que se quedaron allí hasta que se recuperaron y sanaron, y luego comenzaron a comer del fruto de la tierra. Entonces este lugar también es un lugar de victoria, también es un lugar de renovación del pacto, de purificación, porque ahí quitó el oprobio de sus hijos el Señor a través de la circuncisión. Es un lugar de consagración a Dios también, es un lugar de milagros, de cumplimiento de sus promesas. También es un lugar de visitación, es un lugar de visitación, es un lugar donde acude el Hijo de Dios a vernos, a hablarnos, a amarnos. Es un lugar de provisión también, es un lugar donde la abundancia
que viene del Señor nos toca. Para muchos, pero muchas cosas más pasaron en Gilgal. En todo el libro de Josué vemos que el Gilgal se convirtió en un lugar donde recibían instrucciones. Ahí fue donde el Señor le dijo a Josué cómo iban a pelear la batalla de Jericó, que no fue con espada, sino que simplemente caminando y cantando. Y al séptimo día, la trompeta, ¿verdad? Y ahí en el Gilgal fue donde recibieron esas instrucciones. Era un lugar también de revelación de la palabra de Dios, de parte de Dios. Entraban y salían, dice, siguiendo a Josué y siguiendo las instrucciones que Dios les daba. Por ejemplo, en Josué 10:6 dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió, dice, Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Es un lugar de revelación también, es un lugar de preparación, es un lugar donde Dios nos habla. Luego, cuando Josué murió y Samuel fue elegido juez de Israel, volvió el Gilgal, porque en ese tiempo dice que murió Josué y se levantó tristemente una generación que no conocía a Dios, y una generación que no conocía a Josué. Pero luego, cuando Samuel es elegido juez de Israel, sobre Israel, volvió a ser este lugar un lugar de visitación, un lugar de renovación. Fue un lugar donde Dios les visitaba. Ahí fue ungido el rey David, el rey Saúl. Ahí fue elegido el primer rey de Israel. Ahí se derramó el aceite de la unción para ser elegido rey. El lugar del Gilgal también era un lugar donde se elegían reyes. Eso significa que ahí había derramamiento de la unción de Dios. Ahí había derramamiento del Espíritu de Dios. Ahí había unción también. Era un lugar de unción. Pero también fue un lugar donde Saúl fue desechado por desobedecer. Fíjense qué tremendo. En 1 Samuel 13 dice, 13 del 10 al 13, dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi al pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y no fue así. Ahí también en ese lugar fue desechado Saúl, dice. Después en Samuel 15, 32 al 35 dice: traedme a Agag, rey de Amalec. Agag vino a él alegremente y dijo: Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre. También en Gilgal había palabra de juicio. También en Gilgal había
disciplina de parte del Señor. Entonces, fíjense cuántas cosas pasaban en este lugar. Y en varias ocasiones en los libros de Samuel vemos como el Gilgal se convirtió para Samuel, para él también un lugar muy especial. En 1 Samuel 11:14 dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. También en Gilgal fue recibido el rey David, después de que fue traicionado por su hijo y después de la muerte de Absalón. El pueblo dice que Judá fue al Gilgal. David se había regresado al desierto, había cruzado otra vez el Jordán y se había ido al desierto cuando sucedió esto. Y entonces Dios lo vuelve a hacer cruzar el Jordán por el mismo lugar. ¿No se les hace demasiada casualidad? No se les hace demasiada coincidencia que le hace pasar al rey David y a todos sus hombres para restaurar su reino en Gilgal? Y ahí dice que todas las tribus, Judá e Israel, dice, llegaron a recibir a David. Allí en 2 Samuel 19, 15 y 40 dice: y volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino al Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y el rey entonces, dice, pasó al Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Entonces este lugar también era un lugar de restitución, de restauración, de renovación, de perdón. Y puedo seguirles mencionando, nada más les voy a mencionar dos cosas más que pasaron en Gilgal. En 2 de Reyes 2:1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías, dice, venía con Eliseo del Gilgal. Y luego dice Eliseo en 2 de Reyes 4, 38 al 41, dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué eran. Y después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que cuando comían ellos aquel guisado, gritaron: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Y entonces dijo: traedme harina, y esparció sobre la olla y dijo: dale de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Entonces vemos cómo este lugar sucedieron tantos milagros. Era un lugar donde se movía de una forma sobrenatural la presencia de Dios, de una forma increíble la presencia de Dios, milagros tras milagros. Era un lugar increíble. Pero cuando yo estaba estudiando este tema, Dios me habló muchas cosas de este lugar, pero sobre todo me habló de que nosotros tenemos que volver a este lugar. Entonces yo me hacía una pregunta: ¿dónde encontramos todo eso? ¿Dónde encontramos todo eso? En lo espiritual. ¿Dónde encontramos protección? ¿Dónde encontramos descanso? ¿Dónde encontramos un lugar para adorarle? ¿Dónde se cumplen las promesas de Dios? ¿Dónde Dios nos propone un nuevo pacto? ¿Dónde podemos consagrarnos a Él? ¿Dónde nos purifica? ¿Dónde nos quita el oprobio de nuestras vidas? ¿Dónde suceden milagros? ¿Dónde nos visita? ¿Dónde nos amonesta y nos disciplina? ¿Dónde nos exhorta? ¿Dónde? Y el Señor me llevaba a reconocer que esa es su presencia. Ese es el Gilgal que nosotros tenemos que buscar. Es su presencia. Es ahí donde tenemos que regresar día con día. Ese es nuestro Gilgal. Es ahí donde tenemos que volver día con día. Sí,
salir a la batalla porque tenemos que hacerlo, porque vivimos en este mundo. Pero a veces nos comportamos como el pueblo de Israel, cuando murió Josué y olvidaron todas las cosas que había hecho Dios por ellos y no volvieron al Gilgal. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, yo creo que el pueblo de Israel pensaba, pues ya conquistamos la tierra, ya somos libres, ya no necesitamos esto. Y se olvidaron de lo que Jehová había hecho. Y nosotros a veces actuamos así. Pensamos que como ya hicimos una oración de fe, ya somos hijos de Dios, ya la hicimos, ya podemos confiarnos. Y nos olvidamos de esa palabra que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque ahí en su presencia es donde se añaden las cosas. Ahí en su presencia es donde se añaden las cosas, a veces sin pedirlas. Nosotros hemos convertido nuestro tiempo con Él en un ritual donde pues sí llegamos y a veces nos guiamos por la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y decimos, bueno, primero tenemos que alabar a Dios, exaltarle, hacer que venga su reino aquí. Después peticiones, y tenemos una lista de peticiones y tenemos una lista de blancos. Y yo no digo que eso está mal, pero se ha convertido en eso nada más, en una lista de pedir y pedir y pedir y no buscarle. Y llegamos a pensar que el propósito que Dios tiene para nosotros es solucionarnos nuestros problemas aquí en la tierra, cuando en realidad el propósito de Dios es eterno. Esta tierra nada más es una preparación para la vida venidera, para la eternidad, para lo que Dios tiene para nosotros. Y sí, aquí tenemos problemas y sí nos van a rodear a veces, como rodearon al pueblo de Israel los ejércitos, pero conquistaron, vencieron, porque el Señor estaba con él. Él ya les había dado la victoria. Cuando nosotros volvemos a ese lugar espiritual, a ese Gilgal espiritual, su presencia, se añaden las cosas, porque estamos buscándole a Él primero. Nuestro destino no está aquí, hermanos. Nuestro destino está en la presencia de Dios, está en la eternidad. Y yo quisiera hacerte una pregunta hoy. Ya casi termino. Quisiera hacerte una pregunta, porque a lo mejor tú dices, no, yo sí oro, yo sí busco a Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que entraste a su presencia y no le pediste nada? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que postrarte porque la presencia de Dios era tan real ahí en ese lugar que no te dejaba pararte, que tuviste que postrarte por el peso de su gloria en ese lugar? ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste y comenzaste a llorar simplemente porque estaba Él ahí? Porque te llevó a una convicción de pecado, de arrepentimiento, y tuviste que llorar y derramar lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de gozo simplemente porque Él está ahí? ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuviste con Él? Y si no has experimentado eso, es que nunca has llegado a ese Gilgal. Es que nunca has llegado a tocar la presencia de Dios. Y si fue hace tanto tiempo, es porque tienes que volver al Gilgal. Tienes que volver a ese punto donde lo que más te importaba era adorarle, era buscarle, era amarle. Y nuestra vida cristiana se ha diluido en tantas cosas que hemos olvidado que lo importante es Él.
No somos nosotros ni nuestros problemas, es Él. Volvamos al Gilgal, volvamos a renovar el reino de Dios en nuestros corazones, volvamos a su presencia. Y yo no quiero hacer un llamado este día, quiero que te pongas de pie y sea un tiempo con Dios, tuyo con Dios.